Por ejemplo, acá también, en el uso de imágenes, ¿ya? Como delante también señaló Camila, incluir las descripciones en imágenes, ¿ya? También, por ejemplo, las fórmulas matemáticas o cualquier objeto que insertemos, por ejemplo, aquí pueden ver que esta imagen tiene un texto adentro, ¿ya? Entonces también hay que ver de qué forma bien cómo articular eso. Por ejemplo, Camila adelante hablaba de insertar un cuadro abajo y luego describir, por ejemplo, esta imagen. Y por otra parte, también la utilización de refuerzos de ideas principales. Por ejemplo, Cami, ¿puedes devolverte una para reforzar esa idea? Gracias. Aquí, por ejemplo, en la administración, si yo tengo uno o una estudiante con características que a lo mejor su manejo de lengua escrita es bajo, ya como lo señalamos también en una presentación anterior, es bajo, a lo mejor yo comprendo que la palabra administración o el concepto, perdón, administración va a ser abstracto y la persona a lo mejor no va a hacerse una idea de qué es administración. Entonces yo al poner esta imagen le doy un refuerzo, una pista visual de que corresponde a una actividad, por ejemplo, mental, ¿ya? Que no tiene que ver con cocinar, por ejemplo, que no tiene que ver con otra actividad, sino con algo mental. Entonces, le va a aportar significado al concepto que está escrito. Llega. Sigue adelante. Aquí, sí. Dale. Con respecto a las tablas accesibles, este es un recurso que es bastante utilizado para organizar información y sobre todo información que tiene muchos datos, ¿ya? Las gracias de las tablas es que uno accede visualmente y es muy fácil de codificar, ¿verdad? Bueno, eso no sucede para personas que usan lector de pantalla. Entonces, es importante que podamos ir aclarando la forma en la cual se deben realizar estas tablas. Primero, tienen que estar súper bien estructuradas, ¿ya? Eso quiere decir el mismo número de filas que de columnas y no combinar celdas, ¿ya? Y estas tablas deben ser simples y tienen que tener una descripción textual. ¿A qué me refiero esto con no combinar celdas? ¿Por qué no se deberían combinar celdas? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? El lector de pantalla siempre, toda la vida va a leer de arriba abajo, de izquierda a derecha. ¿Ya? El lector de pantalla es un software que entrega información auditiva de todo lo que está dentro del computador, o también puede ser del celular o de un iPad, de una tablet. ¿Ya? Es esta tecnología de apoyo para personas orientada para personas con discapacidad, pero en realidad ahora todo el mundo las utiliza. Yo utilizo mucha tecnología, me leen los libros, entonces es algo que puede beneficiar a toda la población. ¿Ya? Bueno, estos lectores de pantalla leen, como les comentaba, de arriba a abajo, izquierda a derecha, pero ellos saben que tienen que seguir un orden, y cuando ese orden se altera, la información que entregan puede estar un poquito extraña para mí como persona que está oyendo lo que el lector le está leyendo, ¿verdad? Por lo tanto, no se aconseja que se puedan o sea, juntar o combinar estas celdas, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué estos deben tener una descripción textual? Porque al momento de yo ver una tabla como persona normovisual, identifico que en el sector inferior izquierdo existe una tabla en la cual se identifican carreras y cantidad de estudiantes. Entonces yo con un simple vistazo puedo tomar una fotografía de esto y puedo eh, trabajar con esta información, ¿verdad? Puedo realizar un análisis. Al contrario de las personas con discapacidad visual, que no tienen esta posibilidad, ¿ya? Por lo tanto, tienen que esperar al que el lector de pantalla acabe de leer para poder identificar, y bueno, ¿y ahora qué debo hacer con esta información, verdad? O de qué se trataba la información, solo lo puedo identificar hasta que el lector de pantalla me lo avisa, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay menos herramientas para hacer un análisis previo. En este contexto, por ejemplo, siempre es bueno describir qué es lo que contiene la tabla, ¿ya? El ejemplo dice: en la siguiente tabla se exponen los datos de las carreras en las cuales existen estudiantes de intercambio y la cantidad de los mismos. Entonces, por ejemplo, si me van a hacer una pregunta con respecto al porcentaje de estudiantes que estudian pedagogía, yo ya sé a qué tengo que ir porque ya tengo una descripción de la tabla. Entonces no tengo que escucharla y reescucharla para poder responder. Eso también significa que mi tiempo de respuesta baja, por lo tanto, estoy menos quizá nervioso, nerviosa y puedo avanzar mucho más rápido. Con respecto al uso del color, esto es bastante importante, ¿ya? Sobre todo ahora porque transmitimos mucha información visual mediante el color, ¿verdad?
Debemos destacar que hay una cierta población, aproximadamente el 6%, que presenta algún tipo de daltonismo, ¿ya? Quiere decir que no identifican la información por colores. Con esto no queremos decir de ninguna forma que no se puedan utilizar colores de ninguna forma, porque acabamos de dar un ejemplo en el cual sí se podía, ¿verdad? Pero con esto sí queremos indicar que no es la única forma para realizarse, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a poner rojo como malo y verde como bueno, sería bueno que debajo de esos colores se indicara qué significa cada uno de ellos, ¿ya? O bien que se pudieran agregar signografías a los mismos. Si voy a poner un círculo rojo con una X, yo ya sé que efectivamente si tiene una X no está tan bien, pero si tiene un check va a estar adecuado, ¿verdad? Entonces, la información del color no tiene que ser la única vía por la cual yo administro la información. Debe existir un contraste suficiente entre el color del fondo y el color del texto, puesto que si no, me va a costar mucho identificar qué es lo que se está queriendo decir, ¿verdad? No utilizar elementos parpadeantes, se podría usar, por ejemplo, si quiero usar, como el ejemplo de un parpadeo, un semáforo, ¿verdad? Pero que no tenga elementos que a mí me puedan generar algún tipo de sorpresa. Sobre todo esto enfocado a la población de estudiantes que puedan presentar algún tipo de epilepsia, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo sé cuáles son básicamente los colores que tengo que utilizar, verdad? Porque, bueno, esto a nadie se lo enseña, ¿verdad? En el caso de yo tener que crear algún documento y no tener idea, y ya se me olvidó todo lo que me dijeron en la clase, puedo recurrir a estos dos links que están en la parte media izquierda, los cuales al momento de cliquear uno puede introducir el documento que está realizando, o la página que está creando, o el material, etc. Y estos programas me van a decir qué tan accesible con respecto al uso del color es la creación que yo estoy realizando, ¿ya? Ojo, que lo bueno de estos programas es que no te pide que cambies los colores, te da una tonalidad utilizando los colores bases que yo he elegido para que esto tenga aún más contraste y sea accesible para todas y para todos. Ahora, ¿en base a qué trabaja esto? En base al contraste de luminancia, ¿ya? El contraste de luminancia son los colores que funcionan y los que no funcionan como primer plano y fondo. Entonces, tal cual como nos aprendimos las tablas en algún momento, nosotros tenemos que buscar, por ejemplo, el negro generalmente tiene como fondo muy buen contraste de luminancia con todos, menos con sí mismo y con el plomo, o con el gris. El plomo es un elemento. Con el gris. Entonces, de esta forma yo me puedo ubicar mucho más rápido para identificar si los colores que estoy utilizando están adecuados o quizás no está tan bueno. Con respecto a las gráficas accesibles, seguimos en lo mismo que habíamos indicado en las diapositivas anteriores, que siempre hay que cuidar el uso del color por la información, ¿verdad? Y se debe añadir una descripción textual del contenido de la gráfica, ¿ya? Es decir, semana 4, en el gráfico de la evaluación por semana se indica semana 4, 9%, semana 3, 10%, semana 2, 23%, y así, ¿ya? Es muy importante que nosotros indiquemos estos dos indicadores, valga la redundancia, para que no exista confusión con respecto a la información que se entrega, ¿ya? Otra cosa importante es que la gráfica también obedece a una imagen, por lo tanto esta debe ser descrita. Y bueno, los enlaces de navegación. Ahora, para todo tenemos enlaces. Todos llegamos acá mediante un enlace. ¿Qué es lo que pasa cuando yo soy una usuaria de lector de pantalla y me llega un enlace que tiene, no sé, 2 líneas de extensión? Ese enlace enterito me lo lee el lector de pantalla. El lector de pantalla no va a decirme, ah, mira, este es un enlace, entonces no lo voy a leer entero. No, el lector de pantalla va a seguir de largo y lo va a leer todo. Por lo tanto, eso es mucha información visual. Ustedes podrán comprender. Por lo tanto, lo que debemos hacer es usar los enlaces con significado único y descriptivo, ¿ya? Por ejemplo, en la parte media izquierda de la pantalla dice See the Movie Avatar, ¿verdad? Entonces yo ya tengo claro que Avatar es la película que voy a ver y Avatar es el enlace, ¿verdad? Porque aparte de indicarse mediante el color, se subraya, ¿ya? Transmitir la acción que desencadenará el enlace. Yo tengo claro que voy a ver la película, no es una sorpresa para mí que me transfiera, me redireccione a otro lugar.
y utilizar tablas de contenidos e hipervínculos. Esto también es súper bueno en la creación, por ejemplo, de documentos donde tengo que entregar muchos enlaces. Puedo crear una tabla y con esas tablas poder ir dando enlaces, no tan solo fuera del documento, sino que dentro del documento también, como es la tabla de contenidos. Y bueno, acá llegamos a los elementos visuales, perdón. Tenemos 4 puntos importantes, que es la transcripción, la audiodescripción, los subtítulos y la lengua de señas. Ya, respecto, a ver, avanza Cami. Dale tú con esta parte de las transcripciones, para yo después andar en la otra parte de, por ejemplo, subtítulo y Okay. lengua de señas. Bueno, con respecto a las transcripciones, estos son algunos de los servicios que presta el departamento también, ¿ya? Generalmente lo piden los estudiantes que están en situación de discapacidad auditiva para tener un mayor acceso a las clases que se presentan, ¿ya? Con respecto a las transcripciones, esto no lo hacemos porque nosotros pensamos que tiene que ser así, ¿ya? Nos seguimos bajo pautas y estándares. Y al momento de hablar de transcripciones se tienen que seguir 3 líneas que son súper importantes con respecto a lo que está sucediendo dentro de la transcripción. Primero es la identificación de los hablantes, ¿verdad? En la parte izquierda de la pantalla se ve la identificación de la profesora número 1, profesora número 2, ¿ya? El contenido de los diálogos. El contenido de los diálogos tiene que ser idealmente más similar al contenido real, ¿ya? Idealmente siempre se sacan y se pretende que se puedan sacar los, las frases que no están tan claras, ya quizá este vaivén que uno de repente tiene al momento de hablar, eso idealmente se saca para que no confunda el momento de yo leerlo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si la clase o la actividad tiene información sonora, esto también debiese describirse, ¿ya? Por supuesto, se le agrega un título y una fecha para que esto sea mucho más claro, ¿ya? En esto también empezamos a hablar de las audiodescripciones. ¿Qué son las audiodescripciones? Las audiodescripciones es cuando uno le pone audio a un proyecto audiovisual, ¿ya? Pero ustedes se preguntarán, bueno, los proyectos audiovisuales ya tienen audio. Exacto, tienen audio, pero no se describen las acciones. Entonces, esto está destinado a población que no puede identificar lo que está sucediendo en la pantalla, ¿ya? ¿Cómo hago esto? Que es bastante entretenido, ¿ya? Bueno, primero tenemos que hacer un análisis de la obra, ¿ya? Siempre tenemos que hacer un análisis para ver dónde vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo lo hago? Consulto la documentación referente al entorno y la temática, ¿verdad? Aclaro el cuándo, el dónde, qué y cómo de cada situación que va a ser audiodescrita. Tengo que respetar los datos que aporta la imagen. No tengo que descubrir ni adelantar la trama, algo que es un poco complejo porque uno generalmente como ya sabe lo que va a pasar, cuesta un poco mantener esas ansiedades y evitar transmitir puntos de vista subjetivos, ¿verdad? Porque se supone que esto debe ser lo más objetivo posible. Cuando se hace la revisión, hay 3 puntos importantes, que primero es la revisión principal, es decir, cómo está cada cosa, para evaluar dónde puedo introducir estos clips de audio. Luego viene el montaje y la revisión final, si es que efectivamente se está entendiendo lo que yo quiero decir, ¿ya? Otras consideraciones importantes al momento de realizar una audiodescripción son los silencios, puesto que los silencios van a ir las audiodescripciones, el idioma, que las audiodescripciones tienen que tener el idioma de origen de la película, el vocabulario, es decir, que no voy a hablar cosas que no existen o que no tienen relación con respecto a la temática, es decir, si vamos a audiodescribir una película de 1800, no vamos a hablar del Wi-Fi, claramente no tiene nada que ver, ¿verdad? Evitar cacofonías y redundancias, puesto que generalmente el tiempo es bastante acotado para realizar las descripciones. Utilizar terminología específica, puesto que debemos posicionarnos en el contexto de lo que vamos a adaptar. Describir las imágenes, pero no sobredescribirlas, porque si no eso también genera confusión. Ahora voy a poner un audio, espero que
lo escuchemos y luego voy a recoger un poquito de sus apreciaciones. Es tan hermoso. No podría pedirse escenario más perfecto. ¿Dónde están los instrumentos? Tus poderes de observación continúan siendo útiles. Pero espera, es a la señora Justicia a quien dedico este concierto, en honor de aquello que parece haber sido arrebatado a este lugar, y en reconocimiento del impostor que ocupa su lugar. Dime, ¿sabes qué día es hoy, Ivy? 4 de noviembre. No más. Recuerda ese 5 de noviembre. Pólvora, traición y complot. Nadie podrá decir que tan espantosa traición en el olvido quedó. Primero, la obertura. Sí, las cuerdas. Escucha atentamente. Ahora los metales. Ya los escucho. Aquí viene el crescendo. Bueno, necesito que abran sus micrófonos. Espero que lo hagan de manera voluntaria, porque si no voy a elegir voluntarios o voluntarias. Y necesito que me indiquen qué es lo que entendieron de este audio. Impresiona. Claro. Por ejemplo, yo les voy a dar una pista desde cuando yo viví esta experiencia. ¿Qué se imaginan del contexto? Claro. ¿Cuál es el contexto que ustedes visualizan mentalmente cuando iban escuchando este audio? Claro. ¿En qué paisaje, por ejemplo? No sé. ¿Cuántas personas habían? ¿De qué se trataba? ¿Qué se imaginan? ¿Dónde estaban? En mi caso, creo que habían 3 personas. ¿Ya? Y me imagino como magos, no sé. Mago, ¿ya? Sí, como alguien enseñándole a un discípulo sobre magia y después empieza todo este con fuegos artificiales cuando descubren algo, no sé. Excelente, excelente, muy bien. ¿Alguien más? Desde mi punto de vista, o sea, igual estoy un poco sesgado por la película porque identifiqué inmediatamente de qué película se trata. ¿Ya? Pero sí se puede distinguir que una persona las dos personas interactuando, y una le dice a la otra que empieza a apreciarle el sonido que están haciendo luego de las campanadas, porque se supone que la discusión trata de que pasan de un día a otro, justo en medianoche. Y dentro de eso, que empezar a apreciar los sonidos que se van a gestar en el ambiente, que se puede comparar con una orquesta, más que nada. Súper bien, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que le gustaría comentar? No, ok. ¿O sí? ¿Se abrió un micrófono? No, después, ¿qué película es, Carlitos? Ah. Continuará. De venganza. De hecho, es esta. Ahora va a tener el feedback con la imagen. Es tan hermoso aquí. No podría pedirse escenario más perfecto. ¿Dónde están los instrumentos? Tus poderes de observación continúan siendo útiles. Pero espera, es a la señora Justicia a quien dedico este concierto, en honor de aquello que parece haber sido arrebatado a este lugar, y en reconocimiento del impostor que ocupa su lugar. Dime, ¿sabes qué día es hoy, Ivy? 4 de noviembre. No más.
Recuerda ese 5 de noviembre. Pólvora, traición y complot. Nadie podrá decir que tan espantosa traición en el olvido quedó. Primero, la obertura. Sí, las cuerdas. Escucha atentamente, ¿puedes oírlas? Ahora los metales. Ya los escucho. Aquí viene el crescendo. Bueno, esto es lo que sucede cuando se tiene el feedback visual, aparte del feedback auditivo. Se pueden identificar, por supuesto, una cantidad de información mucho mayor, ¿ya? La audiodescripción apunta exactamente a esto, ¿ya? A que podamos tener la misma cantidad de información, ¿ya? De esta forma, lo que la audiodescripción se enfoca en describir acciones, a las acciones de las personas, expresiones corporales, descripción de escenarios, las localizaciones, leer algún tipo de texto que se pueda mostrar en pantalla y leer todos los elementos visuales relevantes. No sé si a alguien le gustaría dar alguna opinión acerca del cambio que tuvo al percibir este extracto con audio y con video, a diferencia de la primera experiencia. Ahora sí, me escucho. Es que el otro tenía problemas con el audífono, no lo podía desbloquear, perdón. Sí, o sea, me da más contexto de qué está hablando. Uno de mis grandes problemas, porque igual les pongo a los chiquillos videos en inglés, con igual subtítulos que me aparecen en YouTube, porque yo no sé programas como para transformarlos, ¿cachai? Y con el video cambia la cosa, porque el inglés ya es algo extraño para ellos y con el video entienden de qué estoy hablando, ¿ya? Siempre intento privilegiar para todos los niveles videos más que audios solos porque les cuesta entender más. Por lo menos saben cuántas personas están hablando, si están felices, si están tristes, y por contexto saben, no sé, si están en una escuela, a lo mejor son estudiantes, entonces pueden hacer más predicciones. Claro, de hecho, lo que tú comentas tiene total relevancia con la accesibilidad en sí misma, porque hay más puntos en los cuales yo me pueda fijar para contextualizarme, totalmente adecuado. Ahora bien, bueno, si estamos hablando de audiodescripciones, películas con audiodescripción, tendremos que identificar cómo son estas, ¿verdad? En un café, una camarera joven mira desde la barra cómo entra un joven en el establecimiento. Buenas tardes. La chica se queda sorprendida. Él no la mira y se dirige a una de las mesas. Se sienta. Una camarera le toma nota. Hola, ¿qué va a tomar? Un café, por favor. ¿Un café? La camarera joven sigue observándole desde lejos. El chico parece esperar a alguien. Sigue con la vista a una chica que llega y que se sienta en la mesa de enfrente, junto a un hombre que la saluda. Aquí tiene, su café. Gracias. La joven camarera está ahora detrás de él, de pie. Le separa una mampara. Bueno, esa es un extracto de una película muy pop, con audiodescripción en españolísimo, puesto que preferimos que se entienda y no poner más subtítulos. No sé si alguien había tenido quizá un acercamiento a la audiodescripción. Nos sabemos que en Netflix, que es una plataforma ampliamente utilizada, que le estoy haciendo propaganda en este momento, hay películas con audiodescripción. No sé qué me pueden comentar, por ejemplo, con respecto a estas dos experiencias anteriores que no tenían audiodescripción. Es que, por ejemplo, si la persona no puede ver,
Y creo que esto sería lo ideal, por lo menos yo intento, la vez que tuve estudiantes ciegos o de dificultad visual, para el punto de llegar a audiodescripción, intenté hacer una película igual utilizando Netflix en inglés, como que costaba más porque los chiquillos no sabían mucho inglés, entonces la descripción era en inglés, era como igual estaban menos perdidos, entonces ahí me costó un poco. Decidí hacer eso para niveles más avanzados, la audiodescripción en inglés. Pero en español creo que se entenderá más que en inglés. Sí, sí. Qué buen ejercicio. El audiodescripción en inglés. Bueno, vamos a seguir adelante. Ya. Bueno, en cuanto a